Hola amigos del metal, soy Virgoth y esto es Team HD. Ser bienvenidos al mundo de The Witcher 3. En el episodio de hoy, antes de meternos en las historias o misiones de Novilgrado y seguir con la historia principal, vamos a hacer todas las misiones secundarias que tenemos hasta el nivel 65. Y iremos haciendo así, siempre hacer todas las misiones secundarias o contratos de brujo hasta el nivel en el que estemos y después continuar con la misión principal. Por ejemplo, esta ya no la haríamos, que es de nivel 66. Pero si al acabar las misiones secundarias subimos al 66, la haríamos. Así que vamos a empezar de más bajo a más alto. Pero primero querría hacer las peleas de puño. Que no me gusta una mierda. ¿Por qué no me gustan las peleas de puños? Porque está puesto en dificultad de marcha de la muerte y al no poder usar ni tus armas, tu armadura parece que es de papel y sin poder usar hechizos ni pociones, las peleas de puños parece que un simple campesino es Mike Tyson. Pero en fin, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver si no manqueo mucho. Nunca se me dieron demasiadas bien estas peleas. En The Witcher 2 molaba muchísimo más porque las peleas no eran a tiempo real, entonces eran súper épicos. Para mí la cagaron un poco convirtiendo peleas que eran una cosa súper épica en un combate más, pero en vez de con espadas a puñetazos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Un segundo que me preparo la... Ahí está. Un cigarrito. Bueno, vale, no es esa, es esta. Derrota a Yona. Yona, ¿qué? No me violes mucho, por favor. Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Don't warn you. Jordan can be fierce. Likes to bite. Get me? So, Ay, mira qué guapito es. Qué guapiño. Estoy listo. Venga, va, le he puesto 50. All right. Vamos a Let's see tope de just how power. fierce Jonah is. feast your eyes on No an habla. epic clash between Me Jordan mira ahí con cara and de... Drifter. Te voy a partir la cara. Vale, ya no es tan guapiño como pensaba. Venga, vamos allá. A ver, ¿qué? ¿Este qué hace? ¿Contraataque solo o qué? Pues no, no hace contraataques. What the fuck? Pues nada. Te voy a pegar aquí hasta aburrirme. Le gastamos el vigor con ataques rápidos y ataque fuerte cuando no tiene. Y le rompemos la defensa. Le pegamos y ahora. Bueno, pues fue fácil. Este no hacía contraataques. Con que cojas a uno que haces contraataques no le puedes meter dos hostias seguidas. ¡Lol! ¿Qué cara se le quedó? Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of villain in the making? Pues si era un pedazo de inútil. You've still smithing to fight. Don't put it off. Al herrero. Antes que nada... me gustaría vender estas dos espadas, pero... Joder. 2000. Oh,
A saber dónde encuentro un herrero con 2000 de pasta. Porque ese de ahí no tiene 2000 de pasta. Digamos que para grabar la guía de Wing y fui a Novigrado antes de tiempo, pero aún no he hecho ninguna misión, tranquilos. Porque, bueno, el único que de momento tiene una baraja decente contra el que competir es el bibliotecario de Novigrado. Además, quería resetearme los talentos antes de empezar y al acabar la misión de Keira, el único que te vende la poción de resetear los talentos es un vendedor que está por aquí, justo al lado de la peluquería. Bueno, ala, me salí. La posada de la encrucijada. Vamos. No sé qué tal estará el sonido, si estará muy alto o muy bajo, porque por ejemplo en Infamous el sonido estaba bien y yo pensando que estaba demasiado alto lo bajé. Y no tenía por qué bajarlo. Pero sin embargo en Assassin's Creed pues lol. Sin embargo en Assassin's Creed estaba demasiado alto, así que voy a pelear contra ti. Antes de nada, hay una tabernera aquí, ¿no? Hay una taberna en la cual no puedo comprar nada. Genial. Chupitástico. Vamos a hablar con el corredor de apuestas. No, porque normalmente las taberneras te venden cartas de Wing y le puedes echar una partidilla. A cualquier personaje del juego, la primera vez que le echas una partida de Wing, la primera vez que le ganas la primera partida, te regala siempre una carta. Y luego hay personajes que forman parte de las misiones de Wing que te regalan cartas más especiales, más chetas, más guays. I'm ready to fight. One and all, hear this. Betting on the next brawl will begin in mere moments. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿eres de contraataque o qué? Pues no, no es de contraataque tampoco. De estos son... Solo el... Vale, me acaba de hacer un contraataque. Pero bueno. A ver si pega. You'll never learn. Pues nada, son súper fáciles estos. Como prácticamente solo se cubren, ni atacan, ni hacen contraataques, ni nada, pues... Son bastante sencillitos. Chan, 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 chan. Not bad. Might be champion yet. If it's the reigning champion you seek, head to Crow's Perch and ask for the sergeant. Like you got Lucha contra el sargento por el título de Belén. Pues nada. Ah, por el sargento. Que me cae horriblemente mal, porque si hubiera elegido que el varón se suicidase, salvando a los niños huérfanos, el sargento es quien ocupa el lugar del varón. Y cuando le vas a pedir ayuda más tarde, pues es un borde de mierda. Es insoportable. Por eso, bueno, ahora el varón se fue a buscar un sabio para curar a la mujer, pero... A ver si... vuelve, y lo volvemos a ver. Con su mujer y su hijita reunidas y deja de emborracharse y hacer el mal.
Ay, aquí no llamo al caballo porque es que no te deja ir a velocidad rápida con él. Entonces es lo mismo que ir corriendo. Señor sargento. Gilipollín. Que ya tiene cara de mala persona. Ay, por Dios. Baron's not here. Rode off to find a healer. For the wife, naturally. I know. Seen what's happening outside the gates? What do you mean? Baron left me in command. Told the boys to set things right, put them in order. The new order. They're murdering and pillaging. That is the new order. And I don't give a flying fuck if you like it or not. No me jodas que el varón no va a volver igualmente. ¿Ves cómo es un gilipollas? Por favor. Pues nada. I'm ready. Look who we have here! ¿Qué opina el varón de esto? Baron's gone. It seems business is booming. Folk are more eager than ever to see the men go at it. Luchamos. Obviamente te ha puesto todo. Let's start. All right, come to daddy. Tengo unas ganas. ¿Ves? Ni siquiera me cargó, tío, y ya me está atacando. Puto cerdo. No haces contraataques. Genial. Pues nada, solo spamear cuadrado y cuando se le acabe el vigor... ¡Pum! Golpe fuerte. Hola. A la puta. ¿No ves? De dos hostias este inútil de mierda. Toda la vida. Let it be known Media vida creo que me sacó o más. defeated the sergeant and become champion of all venom. Ahí. Not had your fill, you'll find worthy pugilists elsewhere. LOL, le cambió la voz. Plenty of them in Novigrad, plenty in the Skellige Isles. Si quieres seguir peleando a las islas Skellige. Bueno, pero eso aún me queda bastante para llegar. En fin. Ya somos el campeón de Belén. Defensor de la fe. Arregla todos los altares dañados. Completa la colección de cartas de Gwen. Esta la quiero completar. Es simplemente ganarle absolutamente a todos los NPCs del juego. Gwen, jugadores de la gran ciudad. Ganarles la carta rara a la marquesa Serenity. Aún no estoy en Novigrado, pero bueno. Vamos a hacer este. Tenemos bastante mapa descubierto y no creo que nos lleve mucho. En fin. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Where's your gold? You can tell us willingly, or... No, please. We've none left. Sir, help us. Stay out of this. Déjalos en paz. Leave them alone. What's it to Apoyo. you? Won't stand by and watch you rob and murder them. Plain refuse to. Got a sensitive one? Look away, woman. Still here. Oi! Get him! Let's dance.
A ver, vamos a chetarnos un poquito. A ver. Aceite ahorcado para humanoides. Bueno, y ya que estoy me he hecho una de plata para los necrófagos, que es el enemigo más variado que hay por las zonas. Yo aquí combino siempre... Joder, el retraso. Yo aquí combino siempre estado de Quimera para curarte por básicos. Estado de Troll para curarte pasivamente, aumente tu regeneración de vida. Y estado de Kidina, que cuando consumo vigor me curo. Básicamente, este está muy bien. El de Troll, muchísima gente en vez de usar el de Troll usa el estrato de Archigrifo, que es básicamente que quitas como por porcentaje de vida cuando usas un golpe fuerte, pero ya os explicaré la build, pero mi build no se basa en golpes fuertes, así que no lo quiero para nada. Y aquí quiero, en vez de estrella danzante, el vejín de demonio. Lo bueno de este vejín es que combinas el vejín de demonio, que suelta una nube de veneno, y haces un área, y peleas en esa área con Oropéndola superior y te curas. Básicamente es una curación extra por la cara, por eso siempre la llevo. Y para pelear contra espectros, enemigos que tengan poderes muy jodidos, pues polvo lunar y a chuparla. Las otras bombas son básicamente para hacer daño o para congelarlos la de viento de norte está muy bien si lo combinas con el ataque fuerte pero bueno, como voy a atacar rápido, repito, no me compensa. Bueno, esto todavía lo explicaré en la guía de Geralt definitiva. Para los enemigos que tienen escudo, tener golpes fuertes guays está muy bien. Pero yo lo que pero yo en vez de eso uso Axia, los dejas atontados y los revientas. A chuparla. Ta, 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 ta. Tío, de esta zona, el único que me cae bien es el varón. El resto de sus lacayos son unos hijos de su mamá. Son insoportables. Like to take a look. Putos vendedores pobres de mierda que no tienen nada. Te vendo la comida. Yo siempre me dejo botellas de agua, pero el resto lo vendo siempre. Es oro extra. Ya que tengo me suelo curar con golondrina y nunca uso ni siquiera las botellas de agua. Pero bueno, para empezar el juego está muy bien. Bueno, vamos a arreglar los altares. Genial, no tengo nada de esta zona investigada. Así que tengo que ir a patita de lugar en lugar. Ay, qué guay. Roach. Ven aquí. Ay, qué bonita eres, Roach. Esto es lo que creo que es. A ti te he jugado. Es que creo que es un mercader que he liberado y que no le he hecho partida de cartas. Sí, le voy a echar un win. Quiero su carta. La guía de win se subirá en breves, así que os recomiendo que si no sabéis de qué va el juego, bueno, yo lo comentaré y tal, para intentar ayudar, pero
Si no sabéis de qué va el juego, miraros la guía de Win y ya os vais a enterar de la partida. Estoy esperando a que mi compañero edite el vídeo. Let's play cards. Gwent wouldn't be Que bad. tenía que estar hace 2 días, pero bueno, en fin, habrá que perdonarlo. De momento voy con los Reinos del Norte, ya que no tengo otra baraja completa. Pero la que me gustaría llevar es la de monstruos, con Eredin de líder. Vamos a ver, un señuelo. Si tuviera médica, tengo una médica. Ya puedo hacer el combo señuelo médica. Esto siempre viene bien. Estos dos en mano es una pasada tenerlos. Y voy a cambiar a esta una catapulta. Ya que no tengo el compañero, lo voy a cambiar también. ¿Qué me ha dado? Ah, un espía. 2 espías, genial. La pena es que no tengo frío de escarcha. Pero bueno. Bueno, voy a usar los espías para llenarme la mano de cartas. Y ya calculo los puntos que tiene. ¡Oh! Tenemos un combo del Averno aquí ya. Tener cuidado con las cartas de... No llevar una escarcha en mano que limpie las cartas de Melés. Contra una baraja de monstruos es muy peligroso. Porque se puede poner fácilmente 100 puntos de ataque o 150. Bueno, lo que voy a hacer es tirar a estos 3 y pasar turno. Bueno, y a la arquera esta. Y hacer que él gaste el mayor número de cartas posibles. Y después en el siguiente turno le tiro asedio combinado con el cuerno. Le tiro todas las cartas de asedio en el siguiente turno. Además se lo puedo tirar... What the fuck ha pasado. Pues no. Le voy a tirar las cartas porque las puedo revivir después. Que tengo a Jennifer, a la médica esta y el señuelo. Hala. Este combo lo voy a tener en el siguiente turno. Ya ha ganado la partida. A no ser que vamos, que me saque 6 héroes. Bueno, vamos a empezar a revivir. ¡A la madre que me parió! Ay, le he dado muy rápido. En vez de sacar a la médica, volverla a meter y revivir a otro, saqué a este. Ay, Dios mío. En fin. Bueno. Esto muchas veces me puede costar la partida, Pero bueno, en fin. Me ha echado una carta de clima que me baja todas las cartas de asedio, así que me esperaré al último turno para usar mi carta líder que limpia todas las cartas de clima que haya en la mesa. Bueno, pudiendo hacer un combo de 3, tengo un combo de 2, en fin. Seguimos teniendo muy buenas cartas. Sí, 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 muy bien. Hasta todas las cartas de clima que tengas. Te queda una carta, a ver, ¿qué haces? Has perdido, amigo mío. Solo para que veas en cuántos puntos me voy a poner, voy a gastar todas las cartas. Ahora no me equivoco. Y nada, ya habría ganado, pero voy a usar la carta líder para limpiar. ...96 puntazos. A este creo que ya le gané. A ver, corona, sí. Cera, ya le gané. Lo que pasa es que no estaba en su comercio, por eso pensé que era un mercader que había liberado o algo así. En fin. Ay. Mi truco para
saber a qué gente le he hecho las partidas y a qué gente no, es cualquier pueblo que descubra, le he hecho absolutamente todas las partidas de cartas a todos los que pueda. Y entonces ya sé que, bueno, este pueblo ya lo he descubierto, entonces ya le he echado la partida de cartas. Y así no me salta ninguno. Vale, ¿eso qué es? Un insecto, ¿no? Vampiros, no. 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 Insectoides, aquí. Pues nada. Destroyed this one too. Hay que hacer feliz a una señora, a una abuelita. Dios, qué mal sabe el té verde, la Virgen. Está horrible. En fin, prosigamos. Si vas por los caminos, Geralt va automáticamente y además no gasta vigor, siguiendo el camino. Sin embargo, si voy monta otra vez, tengo que dirigir yo el caballo y me gasta vigor del caballo. Pero bueno. ¡Anda! ¡Anda! Un señor grifo. ¿El grifo o archigrifo? Grifo. Pues nada. A ver qué tal. Contra él. A ver, el grifo era un híbrido, creo. Sí, es un híbrido. Aceite para híbridos. Nos equipamos con la ballesta. Y ballín de demonio. Nos tomamos un búho y una péndola. Listos. LOL es nivel 70. Yo creo que de una hostia sin Queen me mata. Ponte Queen, anda, ponte Queen. Voy a cogerme... Es que de una hostia me mata. Viento del norte. Vamos allá. A ver. Un viento. No, le he echado un polvo. Joder, con la mierda de cambios estos. Un viento. Un viento. Perra de mierda asqueroso. ¡What! Si le disparamos un virote justo cuando nos ataca en picado, le Ahora. Ahora le pillamos la espalda. Nada. Se dio la vuelta muy rápido. Uf. Puto grito de mierda. No tiene sentido. Estabas mirando para el otro lado, cabrón. Estoy sin Queen. Literalmente, en serio, de una hostia me mata, Lo que pasa es que aún no me ha tocado. Y siempre que me ha tocado tenía el Queen. Porque es que me quita el Queen de una hostia. O sea, es impresionante. Bueno. Vamos a tomarnos un rayo. Y a tomar por culo. Bitch. Yo no sé cómo cojones voy a hacer para matar al archigrifo aquí. Me parece realmente complicado.
La primera vez que maté a un archigrifo que está en las Islas Skellige era a 10 niveles por debajo, Marcha de la Muerte. Y no sé, estuve 4 horas seguidas intentando matarlo y no lo conseguí. Y tuve que poner más un nivel y aún así horas y horas y horas para matarlo. Uf, en fin. Esos son lobos, ¿no? No sé qué son, pero son muchos. Ghouls. And where there's ghouls, there's usually Vale. corpses. Ghouls nivel 76. No puedo contra ellos ahora mismo. O sea, no sé ni por qué me estoy poniendo esto. Voy a correr como una puta. O sea, es imposible esquivar a todos. ¡Corre! ¡Corre! Joder. Por favor. Un puto enemigo de mi nivel, macho. Espectros. Vale, esto sí que lo doy hecho. Son de nivel 60. Uf. Begin. Vale. Polvo lunar. Y yarn. Y... aceite contra espectros. Lo mejor es esperarlos en tu circulito de yarn. Que te suelen aparecer por detrás. Pero no sé por qué no... No sé. Pues nada. Uf. Pues nada. Si consigo hoy subir al nivel 67, intentaré conseguir la armadura lobuna. Aunque la verdad quería hacer una guía de cómo conseguir las armaduras, pero como ya conseguí la de grifo, pues... los diagramas, luego tienes que ir a un herrero de la habilidad que te pida y conseguirlas. Pues nada. Ya casi estamos. Queda otro. Bueno, que le den, ya cogí el tesoro. A ver, ¿qué? ¿Sois vosotros quien tirasteis los putos You the one estes? destroying shrines all over Velen? What's that got to do with you? What's it got to do with you? We are the heralds of lightning. Heavy drops from leaden clouds. Unleashed, the lightning's name shall be Overman. No teméis la ira de los dioses o me niego a quedarme de brazos. Si pongo me niego, ya voy a pelear directamente con ellos. Voy a intentar razonar. A ver Locals si claim the gods are unhappy. lo consigo. No fear of their wrath. The wrath of the gods. The gods are dead. We but dispose of their rotting remains, the dying embers of superstition that harms. Great. Need a favor, though. You gotta clean up after yourselves here. Then go back to wherever you came from. Dispose of those embers there. Religion is the opiate of the masses. The gods are dead. Thus speaks Master Friedrich of Otzenfurt. Common folk fear religion and the priests, not the gods. And this fear enslaves us in fetters of ignorance. We must forge a new morality, or rid ourselves of morality altogether. Yo no me meto. Una polla. De una hora. Amusing as this little show is, I'm
Llevo una hora recogiendo los putos cestes Or what? para dejarlos, ¿sabes? Mistress. Repression! Attack the system's lackey! Mejor, que tengo unas ganas. Tomar por culo. LOL. A ver, ¿qué? Unico. ¿Qué? ¿Contento? Por favor. Vale, esto no lo llegaron a tirar. Ay, no sé por qué siempre acabo igual. En fin. Bueno. Mira que quiero hacer las misiones en plan pacífico, tío. No sé. Muchas veces no te dan opción. Dijera lo que le dijera, no iban a ceder. Pensé que a lo mejor podía usar mi poder sub Jedi de la polla para convencerlos, pero ni siquiera te doy la opción. Vale, la bestia del bosque. Habla con el comandante del puesto de guardia que está junto al puente de Novigrado. Ok. 2000 metros. Su puta madre. En fin. Come on, Roach. Dios, el cielo. Lugar abandonado. Si no son de mucho nivel lo hago. Si no lo dejaré para más adelante. A ver. Vale, lo puedo hacer. Tío, pero es que la mitad de ellos van en calzoncillos. ¡Lul! Ha cortado por la mitad. Le está haciendo remates a todos, o sea, espectacular. Espectacular. A ver. Vale, queda uno. Arquero, además, pobrecito. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Ya podéis volver a vuestras casitas. Pobrecitos. ¡Ay! ¿Algún vendedor interesante? Sí, ahí hay uno. Esto parece como un... como un puerto. ¿Qué tipo de bandidos saquean? O sea, convierten su base, entre comillas, de operaciones, un puerto. Sé que les estoy robando, pero me come la polla, o sea, ya que les liberé el puerto, pues que se jodan. No me vendes nada. Remember what you stock. Un igni. Y una piedra de Vélez. No. No quiero nada. Ay, qué triste, tío, el dinero que tienen estos, Hay mucha gente que cuando juega tiene la enfermedad esta, ahora no me acuerdo. No me acuerdo el nombre.
Bueno, una enfermedad que hace que... de acumular basura, ¿no? Que cogen absolutamente todo. Yo tengo este síndrome, pero acompañado de otro, que es que no puedo ver el inventario lleno. O sea, ya puedo tener una puta espada que soy capaz de comerme media hora de tiempos de carga para venderla. Así que es muy duro para mí aguantar con todo eso en el inventario por no haceros perder el tiempo, lo siento. Ta, 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 ta. Lul. ¿Qué va? Paso. Reniego. Adiós. Reniego de vosotros, ghouls de nivel 72. El punto más cercano para viajar rápido es este. Pues nada. Roach. No viene. ¿Vale? ¿Y Roach? Ahí está. Sé que te habían comido los ghouls. Ay. El único fallo que le veo a Roach, que está muy bien el sistema del caballo y todo eso, es no poder... Me comen los lobos. Uf. Iron Búho y... Ángela. Uf. Hostia, pensé que... Bueno, qué susto me dio. Lobos de mierda. Venga, poción de troll, cúrame. En combate no te cura una puta mierda. Pero fuera de combate te regenera. Jugando en Marcha de la Muerte al meditar no regeneras vida. Solo lo puedes hacer tomando pociones o comiendo. O en este caso con extractos, como hago yo. No sé, me gusta bastante. Si no me tengo que poner a spamear Queen todo el rato para curarme. No sé si pasaré un momento por Novigrado para vender toda la mierda que tengo, tío. Está aquí cerquita, aquí hay una misión. Pero bueno, quería hacer todas las secundarias antes de coger todas estas. Y aquí, si no me equivoco, está el encantador del DLC de Hearts of Storm. Que hay un encantamiento que tiene. Pero bueno, tengo que ahorrar bastante porque es muy caro hacer esa tienda. Digamos que tienes, que el tipo te dice, yo sé tal, yo sé cuál, yo no sé qué. Pero no tengo un puto duro, ni tengo tienda, ni tengo nada. Tienes que comprarme todo. Venga, a darme dinero. Lo bueno es que se convierte en herrero maestro y en armero maestro. O sea, herrero para armaduras, armero para armas, ¿no? Bueno, obviamente. Con eso ya pues no tendría que hacer las misiones de Hattori y de la chica de Skellige que está en Percha del Cuervo. Que son los dos herreros maestros. Bueno, Hattori es el armero y la chica esta de Skellige, que está en Percha del Cuervo junto a un enano, es la maestra armera. Y a las dos tienes que hacerles una misión bastante de nivel más alto para conseguirse. Para conseguirle el rango de maestros. Y que te hagan las armaduras, las mejores armaduras. Bueno, voy a vender una misión. No, no hagas misiones de Novigrado. Aún no estamos en Novigrado. No caigas en la tentación. Un truco para vender. Al bibliotecario siempre suele tener bastante dinero
y lo suele reabastecer bastante rápido, le vendemos lo que viene a ser todos los objetos otros. Libros, chatarra que no necesitas, bueno, eso todo, esto. Lo que está aquí. Bueno, no tengo mucho, pero muchas veces está espetado de diamantes y cosas. Mira, ahora mismo no tenía mucho dinero. También le podrías comprar todos los libros y leerlos y revendérselos para sacar información de mogollón de bestias. Pero bueno, lo que nos interesa en este momento es ahorrar para el encantador, así que lo vamos a dejar para otro momento, esos libros. También se pueden conseguir por el mundo, fijándote. Aquí está el señor banquero. Que, bueno, no me cae ni bien ni mal. Digamos que a veces me cae bien y a veces me cae mal. Digamos que eres su amigo, pero... Vale, era por si tenía dinero para intercambiar. Digamos que eres su amigo, pero... Va a anteponer siempre el dinero a la amistad. Y se puede sacar tajada de todo, lo va a hacer. Y este es el vendedor al que recomiendo venderle las armas. Está en el barrio rico y suele reabastecerse rápido, tener bastante dinero y pagarte muy bien por todo. Pero bueno, obviamente le vendí hace poquito y no tiene un puto duro. A ver, voy a reparar la armadura, que como es de nivel bastante alto me va a cobrar un buen dinerillo. Bueno, es que casi no me tocaron. Por favor. Siempre intentar vender primero lo de más peso. O sea, lo más barato, para librarte del máximo peso posible. Pero no me deja venderle absolutamente nada. Bueno. Bueno, algo es algo, ¿no? Ay. Por cierto, tengo dos de Win. Vamos a... Artesanía. Y hacer un glifo de Win. Luego se lo ponemos a la armadura. Creo que es el único hechizo que me gusta de verdad. Porque con muy poquitos puntos en esa rama te protege muchísimo y te salva de muchísimas peleas. Joder, macho. No tiene nada. Oh. Roach. No. Pues no. Adiós. Adiós, Venga, anda, vende y gana dinero, por favor. También hay vendedores aquí que cambian según sea de día o de noche. Incluso creo que algunos están ciertos días de la semana y otros están otros. Los que están en el centro de la plaza. No tienes nada. No le puedo vender armas a esto. Es un librero ambulante. Que él hace el negocio delante de la librería de Novilgrao, ¿sabes? Está bien. Pero me estás puteando. En fin, pedazos de inútiles. ¿Por qué no queréis espadas? ¡Ah! En fin. Cosdem. Puesto fronterizo. Esta zona la pasé a caballo a toda hostia. Para poder ir a por el tipo que vende la poción para resetear talentos. No hice absolutamente nada. Nada más conseguí el pase que te da el varón para pasar el puente, ya como un rayo a cambiarme los talentos. Porque estaba jugando con los... Hostia, qué susto. Porque estaba jugando con los talentos de mago. Y bueno... es espectacular visualmente, pero cada batalla, cada pelea, cada tal, dura 3 millones de años. Ah, es el capitán. Pensé que era ese cazador de brujas.
He venido por el anuncio. Got monster trouble? Trouble? Good one. We're not having trouble. We're up shit fucking creek. Some shaggy fuck knows what's sitting in the woods attacking every ploughing transport that dares take the high road. When they ran to bolts, arrows, rations, all around, fucked. Sent a patrol out. Looks never came back. So the job's simple. Bring me the fucker's head, and I'll give you gold. As much as the notice says. I'm not gonna haggle. Quartermaster won't budge. But I can throw in a pass that'll get you across the Pontar. So, deal? Sounds fair. See what I can do. Es que ya tengo el pase. No quiero el puto pase para nada. Pero bueno, después me vas a ayudar. Más adelante. Así que lo haré. Vale, usas tus sentidos de brujos para examinar el lugar donde el transporte fue atacado. Pues está un poquito lejos el transporte, ¿no? Todas las misiones de contratos de brujo puedes acordar una suma. Bueno, en este no en concreto, porque en vez de regatearle, pues te da el pase este, que no lo queremos para nada, pero bueno, luego nos va a ayudar. Así que sale Worth. Y digamos que a medida que vas buscando el monstruo, pues vas viendo pistas y tal, y huellas que dejó, y olores, y vas adivinando qué tipo de monstruo es y qué aceite usar para matarlo. Putos ghouls. Ay, no, estos no son ghouls, estos son los que tienen púas. Un truquillo para los ghouls con púas. Bueno, este es de un nivel bastante bajo, pero si tiene las espinas sacadas y es de tu nivel, cuando le pegas sale rebotado y te haces daño. Así que lo que yo recomiendo es ponerse Axia. Le haces esto, guarda las púas y lo revientas. Los ghouls molan porque te dan mutágenos. Y son súper necesarios. Ah, por cierto, voy a ponerme la gema de Win que me hice antes en el armero. Aquí. Total, voy a cambiar la armadura, así que no quiero las maestras. Las maestras solo te la hace un herrero maestro, que son los glifos superiores. Pero bueno. Prefiero mil veces los encantos, o sea, los encantamientos que te hace el encantador del DLC. Pero creo que no puedo ir hasta él hasta cierto punto. En fin. Vale. Vamos a investigar. Necrophages fed here, but all the wounds they inflicted are post-mortem. O sea, que los ghouls los han atacado después de que murieran. No tiene nada que ver con el monstruo. Footprints. A survivor? Either that or the monster's a humanoid. Clawed and gnawed. Necrophages fed here, but all the wounds they inflicted are post-mortem. Look like claw marks, but here, an arrow. Shaft's broken off right at the skin. Me da que no hay ningún monstruo. Either someone stole the cargo after the monster Me da que son bandidos. or monster collects O un arquero o algo así. No me acuerdo, la verdad. Es que es muy largo el juego, para acordarte de todos los puntos. I should follow these tracks. Pues vamos a seguir las huellas de el humano o humanoide de antes. A ver dónde nos lleva. I want to look around some. Allí hay sumergidos. Uf. Voy a ponerme el aceite contra sumergidos. Los sumergidos son necrófagos, así que
Aceite contra necrófagos. Y ya de camino renuevo el aceite contra arcados, que son para matar a humanos. La espada de acero solo tiene 2 aceites. Bah, es que estos no me sacan nada. En Witcher 3 la diferencia de un nivel es que se nota muchísimo. Como estoy haciendo una misión de nivel 59, pues son súper fáciles. No son ningún reto. Aún así, bueno, para mejorar la técnica intento esquivarles y siempre tener el Queen activado y tal. Si no, después me enfrento a un monstruo duro de verdad y las paso putas. The Witcher en verdad se le ha pasado un pelotas con un palo. A puñetazos, ni siquiera un palo, pero... Anda. Son del reino este de los elfos. Voy a ir de buenas. A ver qué... Figured as much when I saw your bow aimed at me. Still have me in your sight. And I'm just not prone to doing stupid things. I can assure you of that. I'll be assured when you ¿Qué labia tienes, Geralt? come on your swords. Drop them, and I'll take you to Monosio. Está bien, tú primero. Fine. Lead the way. Vamos a negociar, porque fijo que estos los mataron a los otros porque hicieron algo. Siempre hay dos caras en The Witcher. Nos quitaron las espadas y la ballesta y las... Well, they're mistaken. It's not the first time. There's no monster here. Your work is done. This isn't a game. Men have died. Soldiers. No te hagas la tonta. Soldiers, serving the man who torments the End-Shade from the Great Sea to the Blue Mountains. Soldiers who joined in massacres, Claro. tortured our brothers, raped our sisters. I shan't cry for them. Claro. And will not stop attacking those transports. We must eat, same as you. So you have a choice. Leave now and forget what you've seen, or die. A ver, aquí podemos elegir ponernos de parte de los bandidos o del capitán. Yo creo que lo más honesto es ponerse de parte de los bandidos porque lo único que quieren es venganza por lo que hicieron los otros. Así que haz lo que quieras. Do what you will. I'm not about to get involved. Que se meta la recompensa por el Give culo. him his things, and toss in something for those transports. Wise decisions should be rewarded. Raphael. Anda, mira. Y me pagan por no matarlos. Está bien. Bueno, materiales. De puta madre. Unos pantalones, la armadura. Material de alquimia. Ya, bueno, me pagaron una puta mierda, pero bueno, en fin. Yo qué sé. ¿Sabes? Si es verdad que mataron a tal y... para cobrar tu recompensa. No voy a cobrar una mierda, pero bueno. En fin, aunque me la quiera dar no la voy a aceptar porque la senda de Geralt dice que nunca debes aceptar ninguna recompensa sin haber hecho algo a cambio. Storm, damn it. Cómo cambia el paisaje cuando hay tormenta, los árboles, todo. Es espectacular. Putos perros. A los perros les puedo hacer contraataques. Sí que puedo. Anda.
Este me está pegando, o es cosa mía. ¿Estás hablando en serio? Ugly bastard. ¡Lul! ¡Lul! ¡Corre! Ese tío estaba haciendo el gilipollas que la espadita y de unos tíos me mataba. Lol, el nivel que tienen los guardias no tiene puto sentido. Pero qué cojones. Ahora esperemos que el capitán sea Colegui, porque acabo de intentar matar a uno de los suyos. Que le he tirado. Que le he tirado un art que es como un empujón de aire y no lo he movido del caballo. Madre mía. En fin. Nivel interrogante, a saber qué nivel era. Get the beast. A ver qué le digo. ¿Le digo la verdad o los protejo? Mira. Le voy a decir la verdad. Porque tú primero hiciste pacto con este. Y elegiste no matarlo porque no eran monstruos y tenían razón. Pero este se merece saberlo, ya que te contrató. There's no beast in the woods, just Scoia'tael. Scoia'tael, you say? Thought we rid ourselves of those vermin. So, you got them? Elves aren't monsters, so no. But I won't cry if anything happens to them. Ha! Of course you won't. A good non-human's a dead non-human, as my father would say. Can't give you no reward. You didn't do the job. But here's the pass I promised. For informing them Luego me va a ayudar. we'll make quick work of them. Pero creo que acabo de matar a los elfos. Pero bueno, por chivarme. Pero bueno, tío, es que no es problema mío, ¿sabes? Si quieren... Yo no los mato. Pero si quieren librar su guerra, a mí me contrataron para saber si era un monstruo o no. Se merece saberlo. Es mi opinión, no sé. Aunque estoy de parte de los elfos, va, pero no sé. Creo que hice mal, ¿eh? Bueno, contrato, la viuda alegre. La viuda alegre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está contenta de que le muriera el marido? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Cuántas pociones me quedan? 2 de búho y oropéndola. No voy a meditar todavía. Hay una poción que mientras no medites o viajes rápido, a cualquier enemigo que mates aumenta la vida, pues no sé, 50 puntos. Y se mantiene. Y así hasta el infinito. O sea, si te pasas el juego sin meditar, que creo que no porque te manda a meditar, sí o sí. O sea, acabarías con 20 trillones de vida, algo así. No sé. Está bastante cheto. Es la que llevaba al principio. Y estaba guay porque era muy facilitada de hacer y lo que molaba de esa poción es que te curaba. O sea, digamos que al ganar vida, esa vida no es en plan, tienes 90 y te ponen 100 máxima, pero sigues teniendo 90. No, tienes 100 de máxima y y te ponen 90. O sea, bla. Tienes 100 máxima y te ponen 100. O sea, te cura esos 10 puntos de vida que te dan. O lo que sea. Está guay. Y nada, hoy se me da por hacer footing, tío. No hay un puto vendedor en el pueblo, tío. En fin. Por cierto, ¿qué pueblo es? Lo he visitado antes. Valdemora, sí. Sí, he estado antes. No, porque sin tal... Si no lo había visitado, habrá jugadores de Wing. Así que medito hasta que amanezca. De todo, las 8 de la mañana o así. Creo que es la hora punta en la que abren las tiendas. Y me aparecen ahí todos los vendedores y toda la opción de las cartas de Wing.
Sí, sé que estoy muy enganchado a las cartas, pero bueno. Es más, dedicaré un capítulo a echar todas las partidas de Wing, o a lo mejor las subo mientras paso la historia, o bueno, ya veré qué hago. En fin. Un campamento. ¿Qué nivel son? Vale, lo puedo hacer. Desertores. Me dan penita, Pero bueno, ellos no les doy pena ninguna, así que... ¡Wow! El remolino es un ataque bestial. A no ser que tengan escudo, a cualquier humano lo acabas matando. Le rompes la defensa del vigor. Y lo mejor es que tú cuando pegas generas adrenalina. ¿Y qué pasa? Consume el vigor. Y cuando se acaba el vigor, consume adrenalina. Y como estás pegando, si pegas todo el rato, podrías estar... O sea, si estás rodeado de enemigos, podrías estar infinito haciendo el remolino. Porque estás generando adrenalina todo el rato. Y no se acaba nunca. ¿Qué pasa? Si usas mucho esa habilidad, no te recomiendo poner cosas que cuando tengas la adrenalina... Talentos que cuando tengas la adrenalina al máximo, pues te quite... O sea, que cuando tienes la adrenalina al máximo, pues ganas un 100% de crítico. O cuando tienes la adrenalina al máximo, pues vas a meter una hostia y tal. No. Yo uso la adrenalina para el remolino. Es lo que más me compensa. Después de probar todo tipo de cosas. Habla con el sepultero. A ver. En fin. Se te va un poquito, ¿no? Vamos por el trabajo. Hear about the job. Seems you got a problem. Some graves get dug up. That were only it. Every now and then, vile beasts that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. I thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. And then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snobber wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening? Think me daft. If you've monsters, you need a witcher. Decisión inteligente. Pero bueno, si fuera mi hijo, un cojón me iba a esperar por un brujo. Let's talk about my reward. Bueno, vamos a ponerlo en la mitad porque habla bastante... Bueno, venga, vamos a darle todo. No me va a decir que no, obviamente, es pobre, pero... Well, that's expecting a lot. Much too much, so to speak. Vale, por la mitad. Puede ser que me joda el negocio, Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Estoy a puntito, Much in art as lots of other arts. Estoy a puntito. Vamos a dejarlo en 5. Just the tiniest Ah. bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. Que sí, 70. Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. Ay, no tengo más oportunidades. Te va jodido de golpe. Así. Uf. Fair, considering the job. Es que, ¿qué pasa? Si se irrita del todo, la recompensa, en vez de pagarte lo mínimo, te pagan menos de lo mínimo. O sea, prácticamente no te sale rentable, te gasta más. Lo que viene es reparar la armadura por matar al monstruo y tal, que hacer el contrato. En fin.
Bueno, por estos contratos se gana muy poquito dinero. Después más adelante cada vez ganas más y más y más. Obviamente, cuanto más difícil sea la misión, más te dan. Hay enemigos que hay algunos contratos que piensa, es este bicho o tal, es un grifo y no es un grifo. En vez de un grifo es un bicho mucho más fácil de matar. Y te pagan menos porque era menos de lo que pensaba. ¿Pero por qué coño tenéis perros protegiendo el...? Por favor. Uf. Vale, eso fue un poco falso. Es esquive. Ghouls dug up the graves, and the stench of decay attracted wild dogs. But neither ghouls nor dogs steal kids. Cierto. Fue un... no sé. O un espectro, un fantasma o... algo como la roja pensaba que... A ver. Dug up. No tools used though. Ujú. A ver aquí. Dug up with a hoe? Nope. Claw marks right there. A ver, un segundito, Ya estoy. A ver. Dentro de la iglesia, ¿puede ser? Hmm. Hay un enemigo detrás. Lo oigo. Va, está bastante lejos. A ver aquí. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverines old though. Overripe. Wonder where the stench will lead me. Ya hemos pillado el olor. Ahí está. O va a ser que al final es eso. Aunque normalmente los gritos de los objetivos se ven en rojo en vez de en blanco. El sonido que hacen. ¡Uépale! Siguiendo olores. Chan, 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 chan. ¡Oh! Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Pues nada. Examinar. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Es una bruja. Somebody's doing some cooking. This, it's a human femur. A child's. Que come niños o los usa para hacer algún conjuro. Creature can use tools. Means it's sapient. Or just plain clever. Gotta be a grave hag. Collected Exacto, skulls una to bruja draw the sepulcral. power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls. Force it to go back to the cemetery. I'll get it there. Bestia. Es que no me acuerdo qué coño eran las brujas, tú. Eran un espectro. Una bruja sepulcral. Creo que no la tengo siquiera. Necrófago. Ah, no, es un necrófago. Mira qué fea, tío. Es débil contra sangre negra. Aceite para necrófanos. Queen y Jer. Usaré Queen porque es la que tengo cheta. Pues nada. Vale. Voy a... That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Estupendo. Digo hasta la noche, ¿no? Vamos a meditar una orilla. Así recuperamos todas las pociones y antes del combate nos las ponemos. Recuerda, sangre negra, Queen y aceite para necrófagos.
con eso la desintegramos. Los aceites son súper importantes. Y en mi build final me meteré la habilidad que hace que cuanto más aceite, más... ¿Dónde está? O sea, como voy muy tanky, aterrorizar. Cuanto más aceite... O sea, cuando pongo un aceite y me estoy enfrentando al bicho, hace que me proteja un 10%, 5%, acabarán un 25%, son 5 puntos, un 25% menos contra el enemigo que estoy peleando, es muchísimo. Y luego el último estoy pensando, bomba racimo o instinto de caza. Pero bueno, es que como uso remolino pierdo adrenalina y no sé. Bomba racimo la verdad me gusta bastante. Combinado con esta tengo 9 bombas que explotan y explotan y explotan y explotan y explotan y explotan. Pero bueno, tengo que llegar a estos 2 puntitos y para conseguirlo tengo que terminar de llenar esto. Esta me parece interesante, la verdad. O sea, básicamente nosotros con el nivel de toxicidad que podemos aguantar, podemos llevar 3 extractos a la vez. Y esto activa cada vez que haga un golpe crítico otro extracto más durante 120 segundos, que son 2 minutos. O sea, podría llevar 3 extractos al mismo tiempo. Lo malo, o sea, 6 combinados, los 3 que llevo y otros 3 aleatorios. ¿Cuál es el problema? Que son aleatorios y hay muchos extractos que son totalmente useless, que no valen para nada. Y luego la otra que me interesaría es esta. Cuando la vitalidad llega a 0, revives. Básicamente, cada 180 segundos revives y puedes pelear a muerte que vas a revivir. O sea, esto también está muy guapo. Las armas mágicas quitan un 50% más. Pero bueno, como de momento el encantador no lo tengo, no tengo armas mágicas. Pero bueno. El que llevo es... Perdón, el que llevo es Euforia, que es, cuanto más alto sea el nivel de toxicidad, más quitas por tus ataques cuerpo a cuerpo. Básicamente siempre estoy sobre 200% o algo así. Un máximo de 395. Para usar esta habilidad a tope necesitas la armadura de mantícora, que aumenta la toxicidad máxima que puedas llevar. Esa sería la ideal, pero bueno. Esta también la podría llevar, pero bueno, como me gusta, lo que más me gusta es la alquimia, tendría que usar una habilidad que pudiera usar en esos huecos alquimia. Sería esta o la de revivir. Esta también, aparte de lo de las pociones, está bastante guay. Los sentidos de brujo te ayudan a ver mejor en lugares oscuros. ¿Qué quiere decir? Que cuando use los sentidos de brujo voy a ver de puta madre y no necesito tomarme una poción de gato en las cuevas. Y eso está muy bien porque es toxicidad que te ahorras para otra poción, ¿sabes? Y realmente hay cuevas en las que no se ve una puta mierda. Voy a ver, el nivel lo tengo para subirme algo, pero creo que me faltan mutágenos. No, si azules tengo para parar un tren. Los rojos son los que más cuestan conseguir. Los verdes y azules se consiguen bastante fácil, relativamente fácil. Pero bueno. Bueno. Había una manera de farmearlos, que es simplemente ir a un lugar donde spamean bichos tal, cambias donde spamean bichos que sueltan mutágenos rojos, o azules o verdes aleatoriamente, y vuelves. Y vuelves a otro sitio, viajas, ya pasa el tiempo, vuelves a viajar, vuelve a pasar el tiempo y vuelven a responder a los bichos. Y así todo el rato. Me niego a hacer eso otra vez. Es aburridísimo. Usar.
Ya los conseguiré con el tiempo a lo largo del juego y así no me queda algo por conseguir. Alguna motivación. Qué fea eres, hija mía. ¡Buah! Esta es como media vampira, entre comillas, digamos. There she is. Right on cue. Vale, vamos a ver. Aceite de necrófagos. Equimara. Esta. Y la sangre negra. ¡Hala! ¿Y qué más? También puedo tirarle una bomba lunar para quitarle los poderes. Hija de Satán. Queen. Y... polvo lunar superior. Mira, es que le estoy quitando vidas simplemente por estar al lado con la sangre negra. Vale. Uf. Déjame. Por Dios. Voy a tirarle un vejín. Que ya tengo la péndola. Y mientras esté en este área me curo. Estás a puntito de caer, zorra. Chuparla. Ay. Adam Date. Y trofeo de bruja sepulcral. Coger el trofeo. Las espadas estas que sueltan los monstruos son legendarias. Y lo que creo es que salen exactamente en el nivel en el que estás. ¿Por qué coño tengo equipada esta espada? No sé. A ver, Anand Day es de plata. Nivel 65. Es mejor la que tengo ahora mismo. La armadura maestra de grifo está guapa, ¿eh? Pues nada, a ver si consigo vender estas espadas, porque es que no hay un puto vendedor que tenga el dinero. Por Dios. A ver si después de hacer todos estos contratos regeneran algo de dinero en Novilgrao, porque me estoy empezando a angustiar con tantas cosillas en el inventario. Me queda un cadáver ahí por saquear. En fin. Por cierto, me dieron un trofeo. ¿Qué hace esto? Experiencia adicional por humanoides. Te la metes por el culo. Yo quiero mi 10% de probabilidad de desmembrar. El pultero. Cuéntame. Vengo por el trabajo. And it's taken care of. There was a grave hag that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Vamos a intentar tener un poco de tacto. Found him in the grave hag's lair. In her cauldron, to be precise. Want me to go on? Might not even said that much. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Ay, se te olvidaba. ¿Por qué no se te olvide? Guapo. Take care. Eres guapo. Guapo. ¿Qué cojones, tío? Pensaba que era una... otra bruja la piel esta de Olse, tío. En fin. Ay, putas secundarias. ¿Mm? La cosa del pantano.
Nivel 65 y esta 64. Sí, voy a hacer esta primero y después la otra. Y a no ser que suba al 66, que entonces tendré que hacer la del 66 también, que vi un contrato por ahí. Lo dejaremos aquí por hoy. Anda, un herrero. Pero no vas a tener un puto duro, ¿verdad? Está sobando el herrero. Pues nada. Despierta. Hablar. Trusty arms for all. Ya te eché el win, ¿verdad? Creo que sí. Me suena la manera de promocionarse. Sí, los mapas del tesoro que vende ya los tengo. A este le eché el win fijísimo. A ver. ¡Qué asco, por favor! Uf. Y esto ya nada. Voy a vender la silla esta, que tengo una mejor. Y otro se lo vendo a un comerciante normal. A ver si me cuesta mucho reparar la armadura. Yo creo que me cueste dinero repararla, porque así el vendedor gana dinero y le puedo vender cosas. Venderás gemas de Wing. Es que eres novato, ¿no? Si eres novato, aunque me las vendas, no me puedes fabricar nada. Pues nada. A ver, ¿no hay un sitio de viaje rápido por aquí? Aquí. Joder. En fin. No marqué nada. Bueno, estaba por el medio del pueblo, creo. Es buenísimo el juego. Es que es buenísimo. Cuando llueve, la gente se refugia debajo de los sitios. Bueno, estos niños están jugando con el agua. Es que es buenísimo. Y cuando deja de llover salen. Es increíble. ¿Qué me ofreces? Es que estoy perdidísimo. No sé si le eché partida de win a este o no. Te voy a vender otros. Y creo que me da para venderte una espada. ¿Ves? Este te paga mucho menos por las armas. Porque no es herrero. Pero bueno, me da igual. Lo que quiero es deshacer peso. Conseguir venderlo. Voy a echarle un win porque es que no sé si a este se lo eché. Ay, estoy seguro de que al herrero sí, pero a este no lo sé. Su cara no me suena. Vamos con Reinos del Norte. Quiero cartas de monstruos. Estas tres es de puta madre para empezar. Esta sobre todo si tienes un espía. Vale, él usa una baraja de Reinos del Norte también. Así que su fuerza se centrará en asedios sobre todo, supongo. Me voy a guardar esta. Porque tampoco tengo mucho melee que se diga. Voy a intentar que me salga... Si me saliera alguno de los dos compañeros sería la hostia. No me salió. Cago en la puta. Bueno, tengo la médica y espantapájaros. Y tengo bastante asedio. Pero me voy a guardar... Espantapájaros, perdón. ¿Cómo se llama? El señuelo. Pero me voy a guardar el señuelo. A ver si me tira... Voy a usarle esta. A ver si me tira un espía y así lo saco.
O sea, lo cambio y lo vuelvo a tirar yo y saco 2 cartas más. Ahora mismo no tengo ningún combo estupendo más que en el segundo turno asedio con cuerno, que es lo típico. Cartas de asedio, estas 3 con cuerno. Bueno, estas 4. La médica revive una. Bueno, a ver. Vale, un melee. Me va a hacer forzar mucho, eh. Voy a tirarle esta. A ver. 11, 12. Tiene 2 melees. Le tiro escarcha y dejo turno. Le tiro una escarcha y dejo turno. A ver qué hace. Hijo de su puta madre. Voy a limpiar. Voy a limpiar. Es que no tengo mucha cosa, tío. Para el primer turno. Lo ideal es tener 2 combos. Uno para el primero y otro para el segundo. Pero solo tengo uno. Así que... no sé. Puedo revivir 2 cartas de las que tengo. Y a él le quedan 5. Voy a darle este turno. Se lo voy a dar. Uf, saco una carta porque es en Reinos del Norte. De acuerdo. Voy a sacarle todas las catapultas y me voy a guardar a la médica hasta el final. No tengo limpiar, con que tenga un... Acabo de perder la partida. Acabo de perder la puta partida. Hijo de puta. En fin, voy a tirar cartas y rezar para que me eche un... ¡Hijo de puta! A ver, 3... Si Vamos a ver, voy a hacer así. Voy a sacar a esta. Le saco un arquero. Y me guarda la médica. Gané turno y paso. Le quedan 4 cartas y a mí 3. Y puedo resucitar una catapulta ahora. Y me dan... ¡Oh! ¡Oh! Acabo de conseguir un combo. ¡Qué pera! ¡Qué pera! Muy bien. A ver qué me saca. Si no me saca una carta del tiempo que me joda las distancias, creo que he ganado la partida. Voy a hacer así para que me siga tirando cartas, básicamente. Aunque bueno, da igual el orden. Hola. Perdón, fallo técnico, se me cayó el micro al suelo. A ver. Aquí es el último turno, hay que echarnos todo y no hay estrategia que valga, ¿sabes? O sea, lo que puedo hacer es revivir a esta para que haga combo. Y hace 10 cada una. Y espero que no tenga otra carta de clima si no perdí. Bueno, no sé si perdí, pero... En fin. A chuparla. Ay, qué bien me vino esa carta. Ay, vale, si no tenía nada, le ganaba igual. Tenía un limpiar, más cojonudo para mí. Ay, dime que no te eche partida, por favor. Te eche partida, ¿por qué? ¿Y a ti te eche partida? Bueno, pues a ver, sí que no me suena. Bueno, se lo voy a echar, pero...
No sé, tengo que coger un puto boli y un papel y apuntar. Vale, sí que le eché. Your stock. A ver si vende cartas o... Oh, licores de... Estos licores son buenos para hacer pociones. No, este y el de cereza, pero de cereza no tiene. No me sale rentable, porque es que solo me compra comida y el trofeo. Que no lo quiero. La primera vez que lo pasé me guardaba todos los trofeos en el alijo. Pero es que al final no me valieron para nada. Y como ahora tengo el que más me gusta, que es el desmembrar, pues le venderé todos los trofeos. A ver, viaje rápido. Quiero jugar al Win. En Novilgrado me voy a sacar cada cartita. Uf, esta es de Novilgrado la misión. Tirando del hilo. ¡Ah! Amigo. Amigo. Esta es la de... La de... Bueno, ya lo veréis. La de la casa encantada. No. La voy a dejar de momento. Bueno, venga, ¿qué cojones? Venga, la hago. Hacemos una misión en Novilgrado. Es secundaria, no principal. Espero que no por estar mucho por la zona se me activen misiones... se me activen misiones principales. Espero que no. Esta misión mola bastante, está chula. Digamos que hay una casa encantada. Y... quieren que la desencantes. Pero no es lo que parece. Nada es lo que parece en The Witcher. A ver, ¿qué? ¿Tú tienes dinero o no? Señor armero. ¿Tiene usted dinero? Ay, por lo menos gemas de Win. De Win, de Queen. Gemas de Queen. Enséñame el género. Show me what you A have. ver. No tienes dinero, eres un perro de mierda, vago de los cojones, no hacer nada. Por favor. 7 de Queen. 7 de Queen, bueno. Me los pillo. 4000. ¡Hala! Ya tienes dinero. Por Dios. Voy a venderle todo lo barato primero. Antes. Ya no debía haberle vendido esa legendaria. Así por lo menos, tío, me deshago de estas cosas. Y que te aumente el Queen es bastante guay. Porque incluso en muchos enemigos puedes aguantar más de 2 hostias. Eso es totalmente worth. No tiene más. Dios, qué desgraciado. Señor, es usted un desgraciado. Probabilidad de congelar. Probabilidad de usar... Bueno, aumenta la señal. Probabilidad de envenenar. Ajá. Lo voy a dejar así. Ay, espera. Creo que te puedo... ¿La silla ya se la vendí o no? Sí, ya se la vendí. Pues nada. ¡Ay! ¡Ay, qué lento estoy! Que sí... Willing to craft something. Vale. Esto. 177 cada una. Armero. Vale. Algo que reparar.
No. Me da para comprar, para venderle algo más. Esto. Y esto también. Worth. Adiós. So long. Vale. Nos ponemos las gemitas. Ricas. Bueno, solo podemos ponernos una. Y a la chuparla. La lobuna también me pondrá gemas. El encantador es demasiado caro. Aunque, bueno, de vender así cosas ya he sacado bastante dinero. Creo que podría intentar venderle algo. Anda. Cuénteme usted, ¿qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace ahí subido? A ver. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless No vayas por ahí. that should be burned like a withered. No vayas por ahí. ¿Cuántas vidas? Cállate o te callo. No voy a entrar en su juego. How many people's lives have you saved? Quiere que le pegue. Books say, from Leshens. That has no bearing. Ah, no. Question. How many? ¿Eh? Something to think about, folks. Creature's fierce in the mouth. Put holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. Sí me gusta. Y no te tuve que romper la cara. Ay, qué bien me siento. Las palabras duelen más que los puños. Teteretera. Este es un vendedor un poco flipado, pero bueno, suele tener dinero. A ver si le puedo vender algo. Flipado por esto que va a decir ahora, ya veréis. Stock in all Novigrad. No need to push enough for all comers. No one to push. Very good. Manners before trade, always. Cofres. Juego al Wii. A todo esto. Otros, nada. Comestibles, nada. Y no tienes dinero para pillarme esto. Hostia. Joder, al herrero casi 2000 le vendes estas espadas. Y a este no llego ni a 600. Bueno, este sí. Pero en fin, ya tú sabes, loco. Quiero deshacerme de esto ya. 180. Que eso me sirve. No me sale muy rentable venderle esto, pero bueno. Yo qué sé. Por hacer espacio. Win. A ver qué carta me da. Up for a few rounds of Win, 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 win. Quiero mi baraja de monstruos ya. Vale, es Nilfgaardiano. ¿Oh? Puta madre, un héroe. Quiero a Ciri, tío. Zoltan, lo siento, amigo mío. Cago en Dios, qué mala suerte tengo, tío. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué asco, por Dios! El héroe me lo voy a dejar para eso. ¡No! Combo médico tal. El cuerno. 3 de asedio. Vale. Puedo revivir estas 2 de asedio. No, el asedio lo voy a dejar por segundo turno. Pues nada, te voy a echar estas. Que quería hacer combo con ellas, pero no tuve suerte. Y nada, simplemente voy a gastar cartas. Para hacerla a él gastar cartas. Y sin forzar yo nada. Mira, ya le forzo un cuerno. Hala. Qué bueno eres, compañero. Primer turno cuerno. Hay que ser... Después depende del rival. Te juega súper estratégicamente, Casi como si supiera qué cartas tienes, tío. Vale. Toma.
Y ya no te voy a echar más. De puta madre. Hostia, no, que tiene cuerno y me pasa. Qué putadón. Puedo usar las dos de asedio, solo para hacer puntos y luego recuperarlas. Pero si me echa un espía me jode, porque lo que yo quiero es echar el... Voy a echar estos dos y luego los recupero para hacer el combo y punto. Uf. No le gano el turno. Es más, empataríamos. ¿Y qué pasa si empatamos? ¿Perdemos los dos el punto o qué? Venga, va. Lo dejo así. Tu rival ha ganado la ronda. ¿Por qué ha ganado la ronda? Sí, vamos igual de puntos de ataque. Debe ser una habilidad del... No sé. O el primer turno. ¡Qué hijo de puta, tío! Buah, y me saca un héroe. Te saco otro. Madre de Dios. Vale, me ve las 3 cartas que tengo. Pero me da igual, o sea... Buah, pero es que ahora tengo que ganarle 2. O sea, tengo que quedarme con una carta en mano. Voy a sacarle la carta de mayor número que tenga y paso. No sé. Esta. Otro melee y le suelto. Voy a sacarle esta. Turno del rival, 21. Buah, otro héroe. Me ha ganado, Me ha ganado, porque es que si yo le echo todo, le gano esta ronda. Pero con el Reinos del Norte, si gano una ronda, me puede salir otra carta. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar y que me salga un héroe o algo, tío. Presión helada, no me hace nada, tengo un héroe. Vale, vamos allá. Uf, tenía que haberle sacado un asedio, tío. Si le hubiera sacado un asedio doblaba más. En fin, 5... A ver, 5 y 6 o 6 y 5. Es lo mismo, da igual. Y no sé qué cartas tiene, así que... Vale, voy a sacarle una catapulta. Y el cuerno. Ha pasado. Pues nada, tiene 2 cartas, tío. Estoy jodidísimo. Si me saliera Yen o algo así, ganaba, si no, no. A ver qué me toca, es que me puede tocar cualquier cosa. Una carta de clima y ya no gano. Una carta tengo. Vesemir. 6. A ver qué tiene. A lo mejor él tiene 2 cartas. A lo mejor él tiene 2 cartas de clima. Nada, he perdido. Hijo de su mamá. Cabrón. Cabrón. También qué mierda de cartas tuve, no es por nada, Ay, por favor, que sí, venga, ala, ala, ala. Hijo de puta. Te jodes, saca cartas normales ahí de 10 puntos todo el rato, tío. Y yo sin cartas de clima. Si quisiera hacerle el counter, porque ahora sé qué baraja tiene, uso niebla impenetrable y me lo follo. Y quito las cartas a distancia y pongo más a melee, o sea. Pero bueno. Voy a jugar con mi baraja. Como si no supiese qué baraja tiene él. En fin. Ay, mira, combo ya de inicio. De puta madre, catapultas, Yen. Uff. Esto sí da gusto, hostia. Tengo 2 estes y él no tenía ningún espía. Pero bueno, ahora le pueden salir. Voy a cambiar uno.
Bueno. Y voy a cambiar a esta. Bueno, está bien. Creo que las cartas de melee que tiene son héroes, así que... Pero es que bueno, tío. Tuvo cartas muy buenas, en el turno anterior, no es por nada. Porque, ¿sabes? Yo ahora tengo este combo. ¡Pum! Se lo saco. Ya de inicio. O sea... Anda, y me da un espía. De puta y madre, tú. Me lo quedo. Y te lo he hecho. Bueno, es su turno. A ver qué me hace. ¿No ves? Esos me revientan, tío. Y con la carta de viento impenetrable, pues... Los follo vivos, tío. Llevando dos de esas. En fin. Te devuelvo tu espía. Ahí está. Cuerno para completar el combo. Y rival ha pasado. Vamos a ver. Si he hecho esta carta, ya le ganaría la ronda. Y podría revivir a este. Voy a echarle el héroe y le gano la ronda, tío. Y ya está. Con Reinos del Norte ganar el primer turno es lo mejor que puedes hacer. Porque ahora te dan una carta más. Y nos ponemos 10-10, tío. Con la primera ronda ganada. 2 cuernos. ¡Ja! Voy a hacerle un combo de Averno. Se va a enterar. El mamón este. Bueno. Da igual lo que ha hecho. O sea, voy a irle con todo. Jen. Revivo al compañero. De este. Vale, él también reviva uno. Joder, el pavo este tiene más puntos que Jen y el médico. Ah, este es de The Witcher 2. Vale, me soltó el espía otra vez y recuperó cartas. Da igual, voy a ir con todo igual. O sea, me la suda. Tengo las de ganar. No es una baraja de bichos, no me puede joder. Uf. Hijo de puta, tío. Tiene muy buenas cartas, A ver, ¿qué pasa? De acuerdo. Vesemir. A él le quedan 3 cartas más que a mí. Ay. Toma cuernecito. 69. Supéralo. Otro héroe. Venga, venga, spamea héroes. Spamea héroes. Me la suda. Te tengo otro combo más. Oh puta. Me jode las cartas de melee. El menor de mis preocupaciones ahora mismo. Tengo la carta líder para limpiárselo. Pero no la voy a echar hasta el final. Hasta que no me quede una sola carta. Por echarle. Por si tiene más cartas de clima. Bueno, catapultas. Él también tendrá alguna carta de clima más o algo así que le potencie. No hace combo con nadie. Bueno. Cuerno. Venga, 101, hijo de puta. Uf, me está sacando mucho en melees, No sé si no me cundirá limpiárselo. Vamos a ver, ¿cuántos puntos tiene estas? No te lo pone. Ay. Esta vez se mirará 6 y esta 4. Voy a echarle otro clima al lado por a ver qué echa. Ahora mismo no me compensa quitarle las cartas a melee. Porque creo que va a hacer más puntos el que yo. Otro clima al lado por no saltar turno. Por si acaso me jode alguna otra zona de... Uf. Voy a pasar. Y si tiene alguna carta de clima, pues me jodo vivo, tío. Me la jugué a tope. 101 puntos. Venga, a ver qué haces. Si no tiene carta de clima, he ganado. Tiene esa, pero da igual.
Joder, tío. Ahora, dame mi carta, cabrón. Uf. Chuparla. Sí, sí, apunta, apunta. Demis Cranmer. A ver. Baraja de Win. Demis. Solo llevo un experto en asedios. Sí, solo llevo uno. Va. Me mola uno. Si me toca, pues bien. Y si no... ay, debe ser de otro reino. Esta puta mierda. Nada. Demis Cranmer. Bueno. Pues nada. Me hace gracia porque tenía una baraja en Nilfgaardiana y me da uno de Sociael. Está bien. Es tardísimo. Chicos, creo que las secundarias que nos quedan las dejaré para el siguiente vídeo. Sí, voy a hacer eso. Se me fue el tiempo, lo siento mucho. Y se me vuelve a caer el micro. Más fallos técnicos, por favor. En fin. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y... hasta el siguiente vídeo.